Alumnos, muy buenos días y también muy buenos días familia Vicentina. Vamos a continuar con los triángulos. El capítulo de triángulos es muy extenso, ¿no? Pero vamos a resolver problemas relacionados a la parte de triángulos, pero lo que concierne a los triángulos equilátero, isósceles, escaleno, triángulo acutángulo, obtusángulo y triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces, empecemos por eso. Miren, alumnos, el problema 1 clasifica el siguiente triángulo según la medida de sus ángulos. Hay que leer bien el problema, de acuerdo a sus ángulos. Bien. ¿Qué hacemos? Sumamos las medidas de los tres ángulos. Ahí está. 6x más 14x más 16x igual a 180 grados. 36x igual a 180 grados. De ahí que puedes observar, alumno. Puedes observar lo siguiente. De que 36x es igual a 180 grados, el 36 pasa a dividir. 180 entre 36 me da 5. ¿Correcto? El valor de x es 5. Ahora yo reemplazo en A 6 por 5. ¿Cuánto me da 6 por 5? 30. Perfecto. En B 16 por 5 me da 80. La medida de C 14 por 5, 70. Y la suma de todos ellos me tiene que dar 180. ¿O no me da 180? Por supuesto que sí. Ustedes pueden observar ahí lo siguiente. Al sumar 30 más 70, 100 más 80, 180. 30 es menor que 90, 80 grados menor que 90, 70 menor que 90. Entonces se trata de un triángulo acutángulo, porque te dice de acuerdo a sus ángulos. Si te dijera puede que de acuerdo a sus lados, ya es otra cosa, ¿no? Sería un triángulo escaleno. Bien. Clasifica el siguiente triángulo según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus ángulos. Si será acutángulo, si será triángulo rectángulo, obtusángulo. Vamos a ver. Al sumar x más 3x más 8x, ¿cuánto me da? 3x más x, 4x, más 8x, 12x igual a 180 grados. Despejas x, 180 entre 12, obtienes 15. ¿Correcto? X es 15. La medida del ángulo es 15 grados, ¿correcto? La medida de A, el triple de 15, 45. Al sumar estos dos, 15 más 45, ¿cuánto me da? 60. Entonces, ¿cuánto de medir B? 120 grados. Y si un ángulo interior sobrepasa los 90 grados, se trata de un triángulo obtusángulo, porque este ángulo es obtuso. Clasifica el siguiente triángulo según la longitud de sus lados. Según la longitud de sus lados. Si x toma su menor valor entero. Aquí vamos a aplicar existencia del triángulo. Observen, alumnos, el triángulo ABC. De los tres lados se conocen dos. Uno de ellos, en este caso ABC, mide 6 metros y AC mide 10 metros. Por existencia del triángulo. El tercer lado debe ser menor que la suma de los otros dos lados. O sea, la suma me da 16. Pero a su vez debe ser mayor que la resta. O sea, restando 10 menos 6 me da 4. Entonces x tiene que ser menor que 16, pero x tiene que ser mayor que 4. El mínimo valor entero, ¿cuánto debe ser? 5. ¿Cuánto debe ser? 5. Entonces, a ver cuánto mide. 5. BC 6. 10. Las medidas de los tres lados son diferentes, por lo tanto es un triángulo escaleno. Determina el tipo de triángulo ABC con relación a la longitud de sus lados. Si será equilátero, si será, ¿no? De acuerdo a sus lados. Miren, alumnos, este ángulo exterior mide 135 grados. El que está a su lado, o sea, el ángulo adyacente, este ángulo adyacente, ¿cuánto mide? 45 grados. Como se trata de un triángulo rectángulo de 45 y 45 grados, a los ángulos
iguales se oponen lados iguales, catetos iguales. Si un triángulo tiene dos lados iguales se llama isósceles. Cinco, calcule X o calcula X. Para empezar es un triángulo rectángulo. Este ángulo mide 50 grados. Mira la marquita, la bolita y la bolita. Eso significa de que el triángulo va a ser isósceles. Aquí está, aquí lo tienen. Si esto mide 50 grados, esto mide 50 grados. Pero como este es un ángulo recto, lo que queda debe ser 40 grados. 6. Es parecido al anterior. Observa las marquitas. Ahí está, ¿ve? ¿Correcto? Este ángulo mide 28 grados, pero la suma de estos dos ángulos debe ser 90 grados. Por eso si esto mide 28 grados, esto debe medir 62 grados. De tal manera que al sumar me dé 90 grados. Pero gracias a estos dos, este triángulo es isósceles. ¿Correcto? Entonces, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Si esto mide 62 grados, esto debe medir 62 grados. Y en el triángulo ABD, pues suma 62 grados más 62 grados más X igual a 180 grados. Y de ahí pues ya es cuestión de resolver, ¿no? Bien, alumnos. 62 más 62, ¿cuánto me da? 124. ¿Correcto? ¿Qué pasa a restar? Y ya pues de ahí X sale 56 grados. Ese es el valor. ¿Correcto? 56 grados. 7. En la figura mostrada calcular X. ¿Qué pueden observar aquí? Marquitas iguales. De hecho, es así. Un triángulo tiene dos marquitas iguales, el triángulo va a ser isósceles. Y a los lados iguales que se oponen, ángulos iguales. Si esto mide 80, esto tiene que medir 80. 80, 80. ¿Qué triángulo es? Isósceles. Por simple inspección. 80 más 80, 160 grados. La suma de estos dos. El tercero tiene que medir simplemente 20 grados. Para que al sumar los tres me dé 180 grados. ¿Correcto? Muy bien. 8. En la figura mostrada, calcula X. A ver aquí, AD igual a DC. AD igual a DC. AD a DC. Bueno, aquí sí, esta resolución es del problema 9. Aquí sí hay un error. Pero bueno, esta es la resolución del problema 9. No sé qué pasó aquí. Bien, aquí estaba, donde se habría escondido, ¿no? Pero bueno, para todo hay solución. Miren, alumnos, AD igual a DC igual a BD, o sea, estos tres son congruentes, son de igual medida. Aquí están marquitas iguales, ¿ven? Bueno, si el ángulo A mide 50 grados, entonces este ángulo también debe medir 50 grados, ¿correcto? Ya. Pero gracias a estas marquitas, el triángulo va a ser isósceles. Entonces, si esto es X, esto también es X. Y entonces ya trabajo en el triángulo ABC. Digo 50 grados, la medida de A. Y la medida de B es 50 más X. Y la medida de C es X. 50 más 50, 100. Pasa a restar. Entonces, 180 menos 100, 80. X más X, 2X. Pasa a dividir, X es 40. A ver, dice el problema. Halla la medida de la pendiente, ángulo, entre paréntesis, de la estructura mostrada para poder subir a la ambulancia a los pacientes contagiados del COVID-19. Bueno, alumnos, aquí pueden observar esa estructura, ¿ya? Aquí hay una estructura. ¿Qué viene a ser la pendiente? La pendiente viene a ser este ángulo, miren, este ángulo teta, formado por este plano inclinado, mira, y esta horizontal, ¿ven? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, alumnos.
Aquí hay marquitas, miren. 1, 2, 3, 4, 5 marquitas iguales. Esto es lo que me interesa, estas marquitas. Vamos a calcular este angulito, ¿ya? Correcto. Entonces las marquitas ahí están. Vamos a empezar por el triángulo pequeñito donde se encuentra la incógnita. Atiendan por favor. Ahí está, concentración. ¿Qué triángulo es? Isósceles. A los lados iguales se oponen ángulos iguales. Teta. Y aquí también teta. Sumas y obtienes 2 teta por ángulo exterior para este triángulo. Ángulo exterior. Este ángulo es exterior. Es la suma de teta más teta, 2 teta. Pero gracias a estas marquitas iguales también es triángulo isósceles. Por lo tanto, si esto es 2 teta, esto debe ser 2 teta. ¿Correcto? Bien, a lados iguales, ángulos iguales. Pero observen este triángulo. Miren, por favor, aquí. Listo, aquí hay un triángulo, mira. Este ángulo es exterior, porque es la prolongación de este lado. Entonces, este ángulo exterior viene a ser igual a 2 teta más teta, 3 teta. Pero resulta de que aquí encuentras otro triángulo isósceles gracias a estas marquitas iguales. Por lo tanto, si esto es 3 teta, aquí también 3 teta. ¿Por qué? Porque a los lados iguales se oponen ángulos iguales. ¿Correcto? Muy bien. Y así sucesivamente. Observa este triángulo AMC. AMC. Siempre considerando el vértice C, sí, aquí. Resulta de que este ángulo es exterior. Debe ser la suma de 3 teta más teta, 4 teta. Ahora bien, gracias a estas marquitas iguales, a los lados iguales se oponen ángulos iguales. 4 teta aquí y aquí también 4 teta. Bien, alumnos. Y trabajo en el triángulo ABC. ¿Qué debo de decir? Simplemente lo siguiente. La medida del ángulo B, 4 teta. Ahí está. Más la medida del ángulo C, teta. Igualas a 90 grados. ¿Por qué igualas a 90 grados? Porque este triángulo es rectángulo. Mira, aquí ángulo recto. Entonces la suma de estos dos, ¿cuánto me va a dar? 90 grados. O sea, teta más 4 teta igualas a 90. De ahí pues teta sale 18 grados. Entonces, halle la medida de la pendiente, o sea, el ángulo teta, la pendiente es esto. ¿Correcto? Para evitar el contagio del COVID-19, 3 jóvenes se encuentran en un estacionamiento, equidistantes entre sí. Si las distancias de uno de ellos a los otros dos están expresados por 4x menos 3 metros y 2x menos 1 metros, ¿cuántos, aquí su tilde falta, cuántos metros están separados? ¿Cuántos metros están separados? Bien, todo esto de lenguaje literal paso al lenguaje matemático. Aquí está un joven, aquí está otro joven y aquí está otro joven. Entonces dice equidistan, quiere decir de que tienen la misma distancia. La distancia de A a B es la misma que la distancia de B a C y también de A a C, ¿correcto? Entonces se trata de un triángulo equilátero, Por decir, yo tomo este punto, o si tú quieres, este joven equidista, mejor dicho, toma el valor de 4x menos 3, o sea, está representado por x menos 3. Y el otro por 2x más 1. Correcto, porque dice, si las distancias de uno de ellos a los otros dos están expresados, o sea, uno de ellos es B, el otro es A, el otro es C. Estas dos distancias son iguales porque el triángulo es equilátero, solamente igualas. 4x menos 3 igual a 2x más 1. Resuelves tu ecuación, esto pasa a restar, 2x, esto pasa a sumar, 4x, ¿cuánto es? 2. Si x es 2, reemplazas aquí. 4 por 2, 8, menos 3, 5. Y aquí también te vas a ir 5, ¿no? 2 por 2, 4, más 1, 5. 5 aquí, 5 aquí, 5 aquí.
Claro. Y listo. Están separados una distancia de 5 metros. Y lo mínimo que deben estar separados, pues, dos personas para que no haya contagio es 1 metro, ¿no? Entonces aquí no va a haber contagio. Están separados 5 metros. Y eso es lo que ustedes y nosotros vamos a tener que ya pues cumplir, ¿no? Tratar de estar separados esa distancia mínima de 1 metro. Y si estamos más separados, mucho mejor. Eso lo vamos a ya practicar pues la próxima semana, cuando se tenga que salir, ¿no? Cuando se tenga que salir a la calle. Y como pueden observar, también pues hemos hecho intervenir en los problemas lo que estamos viviendo ahora, ¿no? La cuarentena, el virus, el COVID-19, y bueno, es así, alumnos. O sea, la matemática también tiene que intervenir aquí, la geometría, ¿no? Y entonces, alumnos, mi recomendación de siempre, que estudien, que practiquen y bueno, pues conversen con su papito de que los problemas también aquí están relacionados pues a lo que estamos viviendo, ¿no? Bueno, jóvenes, será hasta la próxima clase. No se olviden, no salgan de casa, por favor.